Buenas tardes, estimados televidentes y radioescuchas de Radio Nonguien, Ander Express, Penquista RTV. En el programa de hoy, temas de hoy, estamos con don Fernando Venegas, académico de la Universidad de Concepción del Departamento de Historia. El tema de hoy tiene que ver con la patria. La patria desde ayer hasta hoy. El concepto de patria, ¿qué se entiende por patria y cuál es la situación en un mundo globalizado como en el que nos encontramos hoy día? También nos acompaña Eduardo Regá, en off, Nicolás Verdejo. Entonces, aquí está don Fernando. Don Fernando, usted puede comenzar cuando guste. Bueno, un saludo, Marcelo y Eduardo, muchas gracias por esta invitación para conversar de la patria. Tiene usted la palabra. Usted es el experto, Eduardo. No, yo no soy Eduardo, experto, simplemente converso contigo y con Eduardo. Y bueno, y Nicolás. no sé si yo pensé que querías plantear una reflexión inicial, pero bien, sí. Me preguntabas qué pasa con la patria hoy, ¿no? Sí, claro. Bueno, el concepto de patria es un concepto de la época romana, ¿ya? Viene del latín y que significa lo que heredamos de nuestros padres, ¿ya? Entonces tiene, de alguna manera, en su definición, asociada la idea de la pertenencia, de una herencia, y a su vez si lo pensamos respecto de los padres, ¿ya? Como concepto amplio, tendríamos que pensar también que está ligado a un territorio muy específico, está muy territorializado, ¿ya? Ahora, entonces estamos hablando de un concepto que es bien antiguo. Ahora, en el siglo, bueno, el periodo de la Edad Media, estuvo muy asociado o tuvo una connotación bien local también. Y eso se mantuvo hasta que en el siglo XIX se empiezan a conformar los estados nacionales. Porque hay toda una idea respecto de lo que es la nación, pero los estados nacionales en los que nosotros vivimos hoy en día, básicamente se conforman a partir del siglo XIX y son una construcción, una construcción de las élites o de las oligarquías, ¿ya? Aspectos en el que podemos profundizar. Y entonces el concepto de patria se empezó a utilizar como sinónimo del Estado Nacional. Pero en su génesis no son lo mismo, ¿ya? Ahora, los estados nacionales, como lo comentábamos recién y profundizando un poquito más, son una construcción de las oligarquías. Las oligarquías deciden qué es lo que va a ser un estado nacional. Y eso implica inclusión y exclusión a la vez. Entonces, por ejemplo, si lo consideramos respecto de lo que es nuestra historia, la escuela fue muy importante en la construcción del Estado Nacional. También fueron muy importantes, decía Mario Góngora, las guerras, sobre todo en el siglo XIX, como para diferenciarse del otro, o de un otro, en este caso los vecinos peruanos, bolivianos, en fin, argentinos. El tema de la guerra, entonces. Y luego también en la conformación de este Estado Nacional fue muy importante la vertebración que va a ir haciendo el ferrocarril, ¿ya? Aunque el ferrocarril tuvo un sentido más bien económico en sus inicios, o el rol que tuvieron los medios de comunicación en esa época, la prensa periódica. Entonces, digamos que eso es respecto de cómo se va construyendo este Estado-Nación. Pero en este proyecto, por ejemplo, los mapuches quedaron fuera. Los indígenas, los pueblos originarios quedaron fuera, ¿ya?
Y si incluso lo pensamos en términos políticos y respecto de la participación, también era súper restrictivo. ¿Quiénes podían participar de la construcción de esta nación en términos políticos? Originalmente era un puñado de gente. Acuérdense que el voto era censitario, solamente los que tenían una determinada renta y los que tenían determinada propiedad. Entonces era muy exclusivo. Y así, o a su vez podemos decirlo al revés, era bastante excluyente. Entonces, así se conforman estos estados nacionales, y con el tiempo se va generando la presión de los grupos intermedios, ¿cierto? Y en el siglo XX de los sectores populares por ser incluidos en este proyecto. Lo mismo los pueblos originarios. E incluso para América Latina se habla de que se generó un cierto blanqueamiento porque se exaltó mucho al mestizo. Vasconcelos lo hizo para México, en Chile Víctor Domingo Silva, se exaltaba mucho el mestizo. Es como que se había formado un pueblo mestizo, lo cual significaba ignorar que, por ejemplo, que había, como les decía al comienzo, pueblos indígenas. Ahora, toda esta construcción entra en crisis a fines del siglo XX. Entra en crisis a fines del siglo XX, cuando se produce, ¿verdad?, el avance más sistemático de la globalización. ¿Ya? Globalización que sabemos que es esencialmente económica, pero que es facilitada por el desarrollo de los medios de comunicación de manera muy acelerada. Entonces se pone en absoluta tensión estos estados nacionales, e incluso las Naciones Unidas en el 2008 hacía recomendaciones y planteaba de que ningún Estado nacional que se reconociera como tal podría prescindir de no considerar la diversidad en términos étnicos, la diversidad de género, la diversidad religiosa, etcétera, etcétera. Recuerden que cuando se conformó el Estado Nacional chileno, ¿cierto?, en el siglo XIX era un Estado confesional, además, era un Estado católico. Entonces, que otros grupos más laicos pudieran también sentirse parte de ese Estado, pasó tiempo. Recién en la Constitución del año 1925, se estableció que este era un Estado no confesional. Y eso fue un proceso que ocurrió en algunos lugares más temprano, en otros más tarde, en América Latina en general. Ahora, la globalización plantea otros desafíos. Octavio Paz hablaba en los 90 de la rebelión de los particularismos, de cómo la globalización empieza a tensionar lo local. Y ahí entonces entramos de nuevo a esta idea de la patria, pero en donde de una parte podemos decir que esta crisis que se produce del Estado Nacional, algunos lo pueden visualizar como una crisis de la patria, cuando en realidad, insisto, estamos hablando de conceptos que son diferentes. Es la crisis del Estado Nacional, ¿ya? Y la idea de la patria es una idea que siempre fue más local, aun cuando, por ejemplo, hay un historiador mexicano, que es Luis González, que contrapone la patria a la matria, ¿ya? En donde la matria serían los pueblos, ¿ya? Los espacios locales, y la patria sería el Estado, generando esa asociación que se estableció en el siglo XIX. Eso como para partir, pero lo dejo abierto pensando en que se vaya desarrollando la conversación. Sí, de hecho, Fernando, bueno, como para poder seguir continuando con la conversación, hay muchos conceptos que están asociados a patria, a Estado, justamente. De hecho, nosotros mismos como programa tenemos como bajada que somos un programa laico, tolerante y pluralista. O sea, también son conceptos que están dentro
son mucho más modernos, por supuesto, más de la época de la Ilustración, pero son conceptos que van alimentando justamente las identidades de los territorios, las identidades de los países y qué sé yo. Y a propósito de lo mismo, cómo se, tomando justamente el concepto primitivo de patria, se va dando también, o se va diferenciando, o se puede distinguir diferencias entre, por ejemplo, patria, patriotismo y nacionalismo, si son excluyentes o no. ¿Qué nos puedes decir sobre aquello? ¿Cómo lo podemos ver? Sobre todo esto, en atención a, bueno, a que hoy en día también se toman como bandera ideológica estos conceptos, pero en definitiva nosotros mismos los aprendimos en su época escolar, bajo una premisa identitaria única y que de hecho llamaba a la unidad. Hoy en día esto se está viendo un poco más difuso. Mira, incluso cuando uno revisa un poco cómo operó la educación chilena, eso está demostrado por estudios como, por ejemplo, los que ha dirigido Sol Serrano. La educación en Chile operó más bien con un propósito justamente asociado a la construcción del Estado Nacional y a su vez de disciplinamiento. Lo que se esperaba, sobre todo te estoy hablando de la educación primaria, ¿cierto? Que por largo tiempo dominó el escenario de lo que fue la educación pública en Chile. Lo que se esperaba de los niños es que fueran o se sintieran chilenos o chilenas y que fueran obedientes, ¿no? Pero la educación por largo tiempo no tuvo como propósito ser realmente una palanca de transformación social, ¿ya? Y es más, los sectores altos de la sociedad, la oligarquía, no enviaban a sus hijos a las escuelas públicas, los educaban en sus casas, en las haciendas, y después los enviaban al extranjero, ¿ya? Eh, entonces, ahí hay un tema importante que tú vas viendo, que es relevante de considerar. Ahora, la escuela experimentó una transformación muy importante con esta idea de la escuela nueva, por allá por los años 20, los años 30, y tomando las ideas de Dewey, se transformó en un espacio muy democrático, ¿ya? Pero no democrático en términos teóricos, en el sentido de que los niños, las niñas aprendieran de memoria qué es lo que significaba la democracia, sino que siguiendo las ideas de Dewey, se trabajó mucho en el ejercicio de la democracia, en la praxis, ¿ya? En las escuelas los niños tenían periódicos, elegían desde secretarios, presidentes, tesoreros. Además, estaban los Boy Scouts de una parte, estaba la Cruz Roja, se fomentó mucho el deporte, y tú ves que ya en los años 30 se empezaron a crear los primeros centros de estudiantes que pasaron a tener un gran protagonismo en la década de 1960. Y ahí entonces uno va viendo que va surgiendo una idea de nación mucho más amplia, además que la escuela pública también era bastante diversa. Pero lamentablemente eso se quebró fuertemente con el golpe, ¿ya? Con el golpe de Estado del año 73. Y básicamente porque, como ustedes saben, la dictadura se apropió de ciertos íconos, como son, por ejemplo, O'Higgins, Portales, el Palacio Diego Portales, digamos, ¿ya? Y por otro lado también apareció el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que peleaba contra la dictadura, ¿te fijas? Y entonces el Frente Patriótico también, o sea, en el fondo como tomando el pasado de inicio o de gestación de la República, se toman estas ideas, hay una apropiación de estas personas, de lo que pensaban, hay una distorsión también de sus ideas, y a partir de eso entonces se crean y se genera una ruptura. Eso lo trabaja Jorge Larraín.
Jorge Larraín tiene estudios sobre la identidad chilena y él habla de este quiebre. Y no sé, en tu caso, Marcelo, pero seguramente a ti, Eduardo, te pasó. A mí me pasaba en el colegio que nos hacían cantar el himno nacional, que nos hacían formarnos, que nos hacían desfilar, y todo eso nos generó, al menos a mi generación, yo nací el año 73, ¿ya? Y hice la educación básica, media, en los fines de los 70, años 80, y nos generaba repulsión absoluta, digamos. La militarización de lo que significaba, en este caso, ser chileno. Y además en un contexto latinoamericano en donde hubo muchas dictaduras, eso pasó en todas partes, digamos. Entonces, digamos que eso no le hizo un flaco favor a esta idea de patria, ¿no? Porque incluso por ahí hay un tema de una canción, hay una canción que dice yo no quiero una patria dividida, ¿no? Pero la patria se dividió y se quebró nomás, como concepto asociado a la idea de la nación, ¿ya? Ahora, a nosotros se nos inculcó mucho el tema del civismo, ¿ya? Respecto del tema de la patria, pero insisto, hubo un quiebre ahí irremediable, solamente pensando en toda la violencia política que hubo con el golpe, las violaciones a los derechos humanos. Todo eso generó un quiebre irremediable, ¿ya? Eso, digamos, te podría responder como siguiendo la reflexión, así lo visualizo yo, por lo menos, pensando en nuestra experiencia chilena. Fernando, tú haces mención a la experiencia de mucho tiempo atrás. En la educación pública, claro, en la década del 50, 60, que es donde yo pude participar activamente, como bien decías, teníamos los grupos de scout, muchos fuimos lobato, scout, rover, y claro, hacíamos desfiles. Los días lunes había un acto en la escuela en donde se destacaba la efeméride del momento, y claro, todo en relación al Estado, a la nación, a la patria, el izamiento de la bandera, entre otras cosas. Claro, entonces, pero eso es ayer. Hoy, muy poco de eso existe, o casi no existe. No sé si en los colegios tengan el acto de los días lunes, haciendo mención a alguna cosa de la patria, bien completo, por lo menos en esa época, década de 50, 60. Pero bien, entonces, uno entendía la patria como una cuestión de bien común en esos tiempos. Entonces, hoy podemos asociar bien común a patria, dado el hecho de que predomina el individualismo. Entonces, bien común es una cuestión ahora como lejana, tal vez, para mucha gente, bien común desde el punto de vista de la convivencia, en torno a los símbolos patrios, o en torno a la patria. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Y si le agregamos el tema de la globalización. Claro, bueno, es una muy buena pregunta. En realidad, es interesante lo que planteas tú. ¿Cuándo naciste, Marcelo? En 1951, hace tiempo. 51. O sea, tú fuiste a la escuela en los 60, ¿ya? 50, entonces, 60. Claro, 50, 60, entonces tienes una idea diferente de la que tengo yo. Y Eduardo, ¿tú cuándo naciste? El 85. Mira, tú eres más chico todavía que yo y por lo tanto fuiste a la escuela en los 90. O sea, fuiste a la escuela en democracia. Mira, son realidades tan diferentes que están marcadas por diferencias, por experiencias tan disímiles. Igual, disculpa que parta de todas maneras desde atrás, digamos. Porque eso no influye demasiado en cómo pensamos o cómo visualizamos las cosas. Incluso también los espacios en los que nos desenvolvíamos. Tú, Marcelo, eres de Concepción. Más bien de Temuco. Mi Temuco. enseñanza, claro, la enseñanza primera fue en Temuco,
y tuve varios compañeros en la escuela que eran de la etnia mapuche. Era una mezcla muy diversa, hijos de empleados fiscales, empleados de empresa, obreros, jornaleros, y no me quiero extender, pero era una democracia pura, en todos los sentidos que uno pueda convalidarlo. Te tocó vivir como uno de los momentos más bonitos de la educación pública, y además te tocó vivir una época en donde todavía dominaba el paradigma ilustrado, en donde todavía existía la fe que con la educación se podía transformar la sociedad. Eso se desmoronó precisamente en la década siguiente. Sí, Y hoy día, a propósito de los paradigmas o de los sueños rotos, ese es uno de los sueños rotos, ¿ya? Porque al final tenemos un montón de gente que estudia, hay un desacople enorme entre lo que es universidad, educación, mercado laboral, y la gente estudia y enseguida en qué trabaja, ¿ya? Hay áreas que están seguros los empleos, área de educación, área de salud, pero hay otras áreas, sobre todo con la irrupción de la inteligencia artificial, que están en una enorme crisis. Algunos dicen, no es problema, es la destrucción creadora de Schumpeter, esto va a cambiar, pero vivirlo es otra cosa. Y tú, Eduardo, bueno, te tocó vivir, estudiar en la época de los 90, una época también optimista, de optimismo al menos local. La democracia llegó a una época de crecimiento económico, nos creíamos los tigres de América, digamos, ¿ah? Pero tú, ¿de dónde eres, Eduardo? De Concepción. Tú eres penquista, ¿ya? Entonces, Penquista. por ejemplo, yo estudié en esa época, soy de un pueblo, soy de Limache, ¿ya? Imagínense que en Limache no había un teatro, no había un cine. Yo recién fui a un cine con mi hija en los 90. Entonces, todas estas cosas te marcan, ¿no? Y te van dando una visión y una mirada distinta de las cosas. Entonces, yo creo que, como te digo, mi experiencia, mi visión es que la patria, esta idea de patria como sinónimo de Estado nacional, se fracturó en Chile durante la dictadura, ¿ya? Y luego, cuando viene, ¿cierto?, los 90, cuando retorna la democracia, esa fractura pervivió, pero además, como tú bien lo dices, Marcelo, entramos en la dinámica de la globalización, en donde además, en el sentido tradicional, dejó de perder, de tener esa relevancia que llegó a tener alguna vez, ¿ya? Y de la manera que se planteó durante la dictadura, los desfiles, qué sé yo, el culto a los símbolos, todo eso se diluyó absolutamente. Hubo como que se laicizó también el tema del panteón patrio, ¿ya? Se desacralizó todo. Yo no sé qué héroes nos quedan hoy día, digamos, ¿ya? Como reserva moral, que son muy pocos, y ni siquiera vienen o están asociados al mundo militar. Yo me acuerdo cuando éramos pequeños, estaba la disputa entre los carreristas y los higuinistas. Hoy día eso casi podría parecer absurdo respecto de las problemáticas actuales. Entonces, tú tienes razón que la globalización nos llevó a otro umbral, a otro contexto. Y ahí también ha habido muchos intelectuales que han reflexionado sobre la globalización. Marc Augé, por ejemplo, habla de que con la globalización han ido creciendo los no lugares, ¿ah? Los espacios en donde la gente circula, pero que no tienen realmente un significado porque la gente no se identifica con ellos, como son, por ejemplo, los terminales de buses, los centros comerciales, los aeropuertos, ¿ya? Las autopistas, son lugares de tránsito, aunque alguien podría plantear,
después de ver esa película de Tom Hanks, ¿cierto? Alguien podría cuestionar eso, digamos, pero en general, desde este punto de vista, desde la mirada de Auge, ¿cierto? La globalización va generando esa pérdida de sentido, ¿ya? Y por otro lado también tenemos a este filósofo coreano que es Byung-Chul Han, que a mí me gusta mucho, y que nos habla también de la globalización como la homogeneización, ¿ya? Y también muy conectado con lo que son las redes sociales hoy en día. Y cómo también hemos pasado a una sociedad de absoluto control, porque ya no tenemos privacidad. En las redes sociales, ¿cierto? Saben todo lo que hacemos. En el móvil está todo. Ocurre, no tenemos ningún tipo de privacidad. Y además a la gente le gusta no tener privacidad, porque a la gente le gusta además exponerse en las redes, ¿no es cierto? Y circular en las redes. La instantaneidad, ¿cierto? Recuerden la época de nosotros sacábamos fotos con negativo, ¿ya? Y sacar una foto, estaba en la economía de la imagen, hoy día es sacarse una foto, es el acto de sacarse una fotografía lo relevante y luego ni siquiera, nunca más la gente nunca más la va a ver. Eso quedó almacenado en algún lugar y de pronto si pierde el celular va a sentir pena por 5 segundos y después se le va a olvidar, porque en realidad lo relevante ya lo vivió. Entonces estamos en otro contexto, en otro momento, y claro, en este momento histórico, los estados nacionales, como los concebíamos, como estos espacios de identificación en los cuales nosotros podríamos en los cuales nos educamos, en los cuales nos enseñaron, ¿ya? En la escuela, con la banderita, los días lunes, el himno nacional, eso no tiene ningún sentido. Tiene más sentido los valores, ¿ya? Es interesante, por ejemplo, lo que pasa con Prat, ¿ya? Que se valora mucho a Prat, incluso, por ejemplo, porque era un militar que había tenido educación, que no seguía la verticalidad del mando, ¿te fijas? Se le valora por lo que vendría a ser un antihéroe, ¿cierto? En el sentido clásico. Y entonces, insisto, estamos en otra época, lo cual no es que sea peor, no es que sea malo, digamos, sino que es otro momento histórico que yo creo que también es muy valioso y muy interesante. De hecho, Fernando, justamente ahí me nacen como varias reflexiones a partir de varios pasajes que tú fuiste comentando y fuiste, por ejemplo, hablando de los no lugares, que también ahí se me viene al tiro esto de que, claro, globalización, no lugar, pero también otra visión de ver esto y darle la vuelta era este concepto entre globalización y localización. O sea, es tratar de buscarle un lugar a todo esto. Y ahí se me vino a la mente más que nada un recuerdo personal que justamente en los años 90, estando en la escuela, en la básica, todavía se enseñaban a rajatabla quién eran los padres de la patria, los distintos himnos de las distintas instituciones armadas, incluso himnos de otras nacionalidades, como, bueno, a mí me tocó estudiar en una escuela pública que se llama Escuela República de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero era una escuela pública que no tenía ninguna relación con Estados Unidos. Pero para todos los días de la independencia nos hacían cantar el himno de Estados Unidos. Lo mismo pasaba en séptimo básico, lo que a mí me pasó es que nos enseñaban francés, séptimo y octavo básico. Y por ende, 14 de julio, había que cantar la Marsellesa. Estamos hablando del año 90, justamente en claro, comienzos del periodo democrático, el retorno a la democracia, con todas las esperanzas que había ahí detrás. Pero yo, mi condición de cabro chico, por decirlo de manera bien simple, tenía también arraigado todo ese tema de la disciplina. Todavía existía eso, por lo menos hasta, yo creo que durante toda la década de los 90. Tanto así que
yo era el cabro chico yo pertenecía a la brigada de seguridad, entonces estaba Ya. encargado de izar la bandera los días lunes. Y la pulcritud era que del momento en que empezaba a sonar, empezaba a subir la bandera y no podía sino terminar hasta la última nota del himno nacional. Mm. Entonces, todo eso se medía, todo eso tenía que cuadrar. Y, y comento todo esto porque, a propósito, tenía que ser tan pulcro que tenía que usar la bandera con guantes. Entonces, había todavía ese concepto entre la época anterior al golpe, luego ya con la uniformidad que trajo todo esto y qué sé yo. ¿Y a qué voy con todo esto? Que en los años 90 se produjo mucho también descomposición justamente de idearios, de la misma esperanza en algunos, y se fue, incluso se habló de que había una generación que era una especie de generación perdida, que fue justamente la gente que vivió en los 80, que pasa a los 90 sin saber dónde está el no lugar. Por eso me acordaba del no lugar. ¿A dónde Mm. pertenezco? ¿Qué hago ahora? Y bueno, otra generación que venía mucho antes, que era mucho más resiliente, que es la generación justamente de Marcelo, que vivió guerras mundiales, su situación socioeconómica era distinta, su relación con los demás era distinta, porque efectivamente la educación de los años 50, 60 eh, era más horizontal en cuanto al origen de los estudiantes. Claro. Y ya en los años 2000, y aquí para ir un poco redondeando lo que quiero también preguntar y plantear para la conversación, es que cuando entré al liceo ya se terminó toda la estructura. Aparte, justo coincidió, digo, con la reforma educacional, año 2000. O sea, no se canta el himno nacional los días lunes. El liceo antiguamente uno pasaba de la escuela al liceo, distintos. O sea, yo me fui de la periferia a estudiar al centro de Concepción. Ya eso era un cambio, había crecido. O sea, yo creo que si hubiésemos estado en otra época, entrar al liceo era colocarse los pantalones largos, andar solo en micro, eh, cruzar las calles con etcétera. O sea, y además empiezan las ideas personales de búsqueda de identidad, de entender mi país, entender este concepto de patria que a mí me habían enseñado a readaptarlo, descubrirlo por medio de las distintas interacciones con otros, de distintas ideas, qué sé yo, y los medios de comunicación, por otra parte, diciendo otras cosas. Entonces ahí yo creo que entre los 90 y los 2000 se produjo una transición de idea o concepto de patria. Y que hoy en día, en definitiva, y eso es lo que me gustaría que tú pudieras también hablarnos de esta transición y evolución y cómo ha ido cambiando hasta el día de hoy, que en lo personal creo que no es que sea mejor o peor que antes, sino que es una Mm. cuestión completamente distinta, que debe tener tal vez sí algunos tintes extraños, que en definitiva ciertos sectores, cierta ideología, acuñan ciertos conceptos justamente porque saben que quieren lograr que esos elementos se conviertan en unidad, de alguna u otra manera. Entonces, y dentro de toda de esta evolución también, o sea, que tú nos puedes hacer ahí alguna breve reseña de cómo la música, de cómo la poesía ha ido permeando o ha ido comunicando estos cambios, porque en definitiva, si comparamos la música de protesta de los 70, la música de los prisioneros de los 80, la música de los tres de los 90, y seguimos avanzando después en los 2000 con la música que venía del otro lado de la cordillera con el sound, y llegamos hoy día a que volvimos a Chile, pero con una música urbana que es completamente distinta y con influencias completamente distintas que hablan de otra realidad del país. Ya no es la protesta, ya se habla de otros elementos que están dando vuelta en la sociedad. Me extendí un poco, pero me quedo dando como todo eso vuelta respecto a lo que tú ibas narrándonos. Sí, súper interesante, Eduardo, lo que señala. Sí, también, muchas ideas, me vienen muchas ideas mientras tú estabas conversando.
Yo creo que quizá un cambio relevante en el contexto actual, porque hoy día estamos como, desde algunos puntos de vista, como en una edad media, estamos como transitando y no sabemos hacia dónde. Pero lo que uno ve es que, primero, hay una... avanzamos o superamos esta idea de la identificación respecto de un solo concepto, que antes estaba, de alguna manera, la idea de la identidad nacional era excluyente, ¿ya? Entonces, no se podía ser chileno e indígena al mismo tiempo, ¿ya? O no se podía ser chileno, ¿cierto? Y qué sé yo, al mismo tiempo, incluso respecto de cuestiones religiosas, ¿ya? Si se era chileno tenía que ser católico, ¿ya? No había espacio para ser de otra religión que no fuera la católica. Y así también respecto de las identificaciones de las masculinidades, ¿ya? O de las identificaciones de género. La patria era varonil, ¿ya? Así salía en los documentos antiguos, en fin, en los textos, en la prensa, siglo XIX, comienzos del XX. Y de alguna manera eso no era baladí, no era casual si las mujeres no participaban de la construcción de la patria, porque ustedes saben que solo comenzaron a ser ciudadanas primero en las municipales del 34 y después en las presidenciales y senatoriales del año 1952, en el siglo XX. Entonces, yo creo que ese es un cambio importante hoy, porque hoy día sí reconocemos que las identidades pueden ser múltiples y que no son incompatibles, ¿ya? Respecto de las identificaciones étnicas en relación a las identificaciones nacionales, en relación a las identificaciones de género incluso, que para Marcelo, para ti Eduardo o para mí ha sido un proceso, pero yo tengo una hija adolescente que para la cual el tema de la identidad de género no es tema, ¿ya? Para nosotros fue un proceso en el camino, para ella no es ningún tema, ¿ya? Desde el punto de vista de reconocer esas diversidades. Pero sí son temas muy importantes hoy, que no lo fueron para nosotros, porque para nosotros el tema estaba resuelto, al menos desde el punto de vista de lo que se aceptaba o no socialmente. Era más sencillo. Incluso respecto de la autoridad. Porque, no sé tú, Marcelo, pero yo hasta avanzado tenía, no sé, 15 años, 20 años, y a mi mamá yo le decía usted, ¿ya? Y en la mesa uno no podía opinar. Hoy día está el tema de se le llama crianza respetuosa, ¿ya? Y tú puedes estar hablando con un adulto, pero si el niño tiene algún problema o tiene alguna necesidad y le habla a ese adulto que piensa legítimamente en esa forma de crianza, te va a dejar de escuchar y va a escuchar al niño, digamos, ¿ya? O a la niña. Es totalmente diferente. Entonces, yo creo que eso es muy interesante hoy día. Incluso censalmente, ¿no? Censalmente, ahí tú puedes reconocer que pertenece a una etnia. E incluso si todos nos hacemos un test genético, nos va a salir lo indígena, el test genético. A unos más, a otros menos, pero nos va a salir. Y si nos preguntan en el censo si tenemos raíz mapuche, podemos decir perfectamente que la tenemos, digamos. Incluso por un tema genético, más allá de que sabemos que todas estas identificaciones son culturales, lo cual es muy importante también. Entonces, ese es un primer gran cambio. Y luego, respecto de esos cambios, también han cambiado las prioridades, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando uno era pequeño, cuando tú eras chico, Marcelo, si fuiste a los Boy Scouts, ¿cuál era la prioridad? ¿Ya? Respecto justamente de estas identificaciones, la nacional, la patria, ¿te fijas?
y hay que amar a la patria, y eso implicaba el respeto, y qué sé yo, una serie de valores, ¿ya? La disciplina, porque había que servir a la patria. Pero hoy día, en esta diversidad de identificaciones, las prioridades son otras, porque lo más importante pasa a ser tu propia identificación, ¿ya? Y uno lo ve en los jóvenes, digamos, que es un proceso muy complejo el de la identidad, ¿ya? Y ahí pasamos a otro plano. No es tema el hecho de reconocer la diversidad, pero sí es un gran tema el reconocer tu identidad, ¿ya? Pasa a ser me parece que hoy día es un desafío mucho mayor que antes, ¿ya? Porque si bien hay más libertad, hay mucho más espacio para vivir y reflexionar respecto de cuestiones que nosotros no teníamos ninguna oportunidad de hacerlo, en todos los ámbitos, Entonces, eso, como les digo, de una parte, creo que hay un cambio muy relevante. Y luego, además, vivimos en un contexto absolutamente globalizado, ¿ya? En donde las redes sociales han entrado con una fuerza enorme, ¿ya? De Instagram, Twitter. Yo diría que el Instagram probablemente sea el que domine más entre la población más joven. El Facebook es para los, a esta altura, para los treintones, cuarentones, ¿ya? Quizás de treintones me quedo corto, ¿no? ¿Ya? El WhatsApp es lo más común, ¿te fijas? Y la gente está colgada todo el día en esos espacios. Esos son los espacios de sociabilidad hoy día, en los cuales las personas se desenvuelven, ¿ya? Si tú sales de la casa y se te queda el celular, se te quedas incomunicado, ¿ya? ¿Cómo me voy a comunicar? ¿Cómo me van a llamar? ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿Me van a mandar un mensaje? Pasa a ser un problema, digamos. Entonces, ahí están los espacios de identificación y de relación, y también, y ahí está lo complejo de manipulación. Sabemos que hay desde los algoritmos hasta las grandes empresas que están detrás y que están controlando tanto, están moviendo, o sea, controlando tanto nuestros intereses de consumo, ¿ya? Están vigilantes ahí, como también nuestros propósitos políticos, las noticias falsas que pueden circular por ahí, ¿ya? Y la poca capacidad crítica que pueda haber. La verdad, ¿dónde está la verdad de todo esto? Vivimos en un mundo de posverdad, dicen algunos, ¿ya? Entonces, en este contexto, ¿qué espacio hay para esa patria, ¿no? O esa idea de patria que te enseñaban a ti, Marcelo, en la escuela, y que tú todavía alcanzaste, Eduardo, a percibir en tu colegio, cuando ibas al colegio cuando niño en Concepción? Fernando, ya como para ir cerrando, no hemos mencionado el efecto de la migración en en toda esta mezcla, en toda esta Totalmente, revoltura. ¿Cómo nos afecta totalmente. y qué pasa con la patria ahí? Tú tienes Ya, toda la razón perdón, ahí también. pero ya no es lo mismo que cuando llegaron los alemanes y suizos y franceses a la 9ª región, a la 10ª región, porque tenemos el factor de las comunicaciones hoy. Ellos conservaron sus tradiciones, eh, pero también compartieron sus tradiciones. Y son chilenos y se sintieron chilenos después en las generaciones posteriores. Pero hoy con esta invasión prácticamente, ¿qué nos puedes contar al respecto? Sí, cuando estábamos conversando, entre las ideas que me cruzaban, que orbitaban en mi cabeza, estaba la de las migraciones. Qué bueno que lo colocas sobre la mesa. Bueno, es muy interesante el tema de las migraciones, porque
A ver, si lo planteamos desde el punto de vista como para contextualizarlo, si lo planteamos desde el punto de vista histórico, nunca habíamos tenido los porcentajes de migración internacional que tenemos hoy en Chile, ¿ya? Los migrantes externos nunca habían sido en Chile más del 2% de la población. Hoy día estamos hablando de un 10%. Entonces es un porcentaje altísimo. No obstante, y eso sí creo que es muy relevante, sí habíamos tenido procesos migratorios igualmente significativos. El proceso migratorio más grande ha sido el éxodo rural. Recuerden que la gente de Chile vivía en el campo, ¿no? Chile era un país rural, América Latina era rural, y la gente se fue a la ciudad y ese fue con múltiples trayectorias. La mayoría dice que se fueron primero a ciudades intermedias y de ahí la mayoría fue a dar a Santiago. Y Santiago quedó desbordado a mediados del siglo XX y por eso es que surgieron las tomas, las llamadas poblaciones callampa, que en otros lados fueron las villas miserias, ¿ya? La favela, etcétera. Eso es parte de la historia de América Latina. Entonces, el tema migratorio como problemática, más allá de la nacionalidad, no es nuevo en Chile. Y yo me atrevería a decir que en el pasado hubo un esfuerzo por manejarlo bastante bien. Sobre todo, fíjense, incluso antes del éxodo rural, hubo un proceso migratorio también muy importante al norte salitrero. Cuando se abren las salitreras, bueno, el norte salitrero estaba despoblado, entonces eso se pobló por el tema minero, Chañarcillo, ¿ya? Tamaya, la minería de la plata, la minería del cobre, y el salitre, toda la zona de Tarapacá, Antofagasta, el salitre, fue clave en su poblamiento, y eso se pobló con gente del sur, de la zona central, pero también con gente de Bolivia y con gente de Perú. Pero periódicamente había crisis con el tema del salitre. Había crisis en la producción, en los precios, y se cerraba la salitrera, y había expulsión. Y hubo expulsión el año 1914, el año 18, el año 21, el año 23, y no solo el año 29, 30, 31, como se ha resaltado. Estamos hablando de 80.000, de 100.000, 120.000 personas que quedaban cesantes y de un día para otro se desperdigaban, y por los campos, por las ciudades, ¿ya? Es muy interesante. Entonces, ahí hubo todo un intento por organizar en esa época todo ese tema migratorio. No necesariamente lo lograron con éxito, pero hubo una preocupación del Estado por tratar de hacerlo. Entonces, esta problemática no es nueva en nuestra historia. Por eso es que es tan importante la historia, porque si fuéramos más instruidos y estuviésemos más claros de nuestro pasado, podríamos entender y reflexionar mejor respecto de nuestro presente. Pero somos tan ignorantes, ¿ya? Y nos interesa tan poco el pasado al momento de tomar decisiones, que volvemos a cometer los mismos errores, ¿ya? Y no aprovechamos estas experiencias que tenemos. Ahora, yendo al tema que tú me planteas, por supuesto que las migraciones abren un campo muy relevante en términos culturales, porque genera una diversidad cultural muy, muy amplia. De hecho, a propósito de la escuela, hay escuelas que ya no celebran la semana de fiestas patrias, celebran la semana de las Américas, ¿ya? Porque hay escuelas en donde la mayor cantidad de estudiantes son inmigrantes. Entonces, mi idea, y ahí voy cerrando por mi parte, es que todos nosotros somos migrantes. Si nosotros nos hacemos un test de ADN, si cada persona de nuestro país se hace un test de ADN, va a tener ADN indígena, va a tener ADN ibérico, algunos van a tener ADN judío, sobre todo judíos askenazí, van a tener ADN de África. Eso significa que nuestros ancestros vinieron desde el otro lado del mundo. Todos nosotros somos migrantes. Y en realidad, claro, ahora está todo
la cuestión política de cómo se maneja la migración, se entiende, ¿ya? Pero yo creo que hay que partir de la base de que todos somos migrantes y estamos de tránsito por aquí. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Incluso, por ejemplo, yo vengo de la región de Valparaíso, migré a vivir a Concepción. ¿Y cuántos de nosotros hemos migrado solo distancias cortas? Tú me dijiste, Marcelo, que eras de Temuco, ¿ya? Eduardo de Concepción, pero algunos temporalmente, otros de manera más permanente, todos migramos. Y al final las fronteras desde ese punto de vista son una anécdota. En algún momento fuimos los chilenos los que emigramos. ¿Ah? Si uno va a Suecia, si uno va a Australia, las colonias de chilenos son enormes que emigraron para la época de la dictadura, precisamente del golpe. Entonces, el tema de la migración es parte de la historia y claro, está el desafío de cómo se gestiona. Yo creo que las escuelas lo han hecho, en general lo han hecho muy bien, y las escuelas públicas, son las escuelas del Estado. Pero lo que ha sido complejo es que la pandemia generó una explosión migratoria muy grande. Yo me acuerdo que escuchaba que la pandemia iba a generar 80 millones de personas pobres en América Latina. La pandemia tuvo un impacto brutal y solo desde Venezuela emigraron 7, 8 millones de personas para toda América Latina. Es enorme, digamos. Entonces, claramente eso generó una serie de problemáticas. Pero bueno, es un desafío, yo creo, para los estados, para los gobiernos, trabajarla y gestionarlo. Pero nosotros tenemos que valorarlo desde el punto de vista de la diversidad y de la cultura. Nuestra historia ha sido una historia de migrantes. Somos, todos nuestros ADN son migrantes. No, interesante, Fernando, todo lo que hemos podido conversar hoy día. Bueno, ya estamos en lo último de este programa. Agradecerte que estés acá, que hayas podido respondernos algunas inquietudes, que pudimos haber también compartido alguna reflexión con las personas que están al otro lado de la pantalla, de la radio, porque esto también es gracias justamente a la voluntad de comunidades que entendemos que tenemos que seguir creciendo, ir avanzando, rompiendo justamente con las barreras de la ignorancia, como bien tú planteas en cierta pasaje de tu relato. Y claro, o sea, ya cerrando el programa y como reflexión, nos queda un poco también más claro y como tarea por delante, ir entendiendo que el tema de la patria no es un concepto unívoco ni tampoco que pertenezca a un alguien o a un algo o a una ideología, sino que es algo que se ha ido construyendo y que sigue caminando justamente con nosotros en la medida que vamos justamente vivenciando distintos hitos y hechos de nuestra historia, en este caso de Chile, como han sido los que hemos vivido principalmente en el último tiempo, como son terremotos, pandemias, guerras, amenazas internacionales, etcétera, eh, a nivel latinoamericano y qué sé yo, que justamente van transformando nuestra percepción de lo que entendemos por patria, lo que entendemos por nación. Creo que ha sido súper enriquecedor, súper bonito tratar este tema justamente hoy en día con toda esta eh, vorágine que nos traen las redes sociales respecto a la identidad, a quienes somos. Y por otra parte, ¿por qué no decirlo? Estamos comenzando el mes de la patria justamente. Así que agradecerte nuevamente, Fernando. Esperamos tenerte nuevamente en el programa con otro tema. Y bueno, ir cerrando ya, agradecer también a Radio Longuén, a Penquista RTV, Marcelo ahí quien la representa. También agradecer a Nicolás que está atrás en los controles, quien representa a Under Express. Y bueno, agradecer nuevamente que estén
nuevamente sintonizando los temas de hoy, este programa que lo hacemos todas las semanas, el día martes en el mismo horario y que lo realizamos con mucho cariño y dedicación. Bien, que estén bien. Chao Marcelo, chao Fernando, Gracias, cuídense. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Marcelo, por la invitación y será hasta la próxima. Así es. Muchas gracias.